Amigas y amigos, soy Leonardo Walls y bienvenidos a este hermoso obsequio musical que titulamos El maestro Carlos Reyes y mi persona, Tango a lo Gardel. Sí, Gardel había caído en Medellín, había muerto junto a sus amigos, de la misma manera en que había vivido. Los restos del avión aún humeaban como las fogatas de San Juan en Buenos Aires. Esta historia que contaremos con un mucho de pena todavía, esta historia casi llorada, empieza y termina con una guitarra entre las manos. El libro Gardel en el Abasto de Omar Saty reproduce la anécdota de una de las tantas personas que tuvo el privilegio de escuchar al pequeño Carlitos Gardel en un cafetín de la zona. El hombre de apellido Gasset Irigoyen, empleado de correos y telégrafos, contó lo siguiente. Fue una tarde de 1902. Estaba sentado junto a unos amigos en un café de nombre El Criollito, en la calle Santa Fe y Pueblerón, cuando escuché cantar por primera vez a esta criatura. Él estaba rodeado de otros chicuelos, todos de condición muy humilde. Me llamó la atención que Carlitos cantaba sin acompañamiento, pero con sus manos simulaba sostener y tocar una guitarra. Todos nos emocionamos con su voz. Pese a que ya éramos todos hombres, nos acercamos a él y buscamos su amistad. En mi casa hay una guitarra que nadie usaba, así que un día la llevé al café y se la regalé. Creo que a Carlitos, pocas veces en su vida, a pesar de sus fabulosos éxitos, jamás había sido tan feliz como ese día, en que fue dueño de su primera guitarra. Perdón, amigo. ¿Cómo no? ¿De qué se trata? Usted es el famoso morocho del Abasto. Famoso no sé, pero me dicen el morocho y me llamo Carlos Gardel para servirlo. Pellicer, servidor. Tengo dos cosas para usted. Se agradece. ¿Y cuáles son? Una, felicitarlo por el estilo de recién. Ajá. Y la otra, una invitación. Para lo que sea, soy suyo. Tengo un amigo que lo quiere conocer. Que me conozca. A eso vengo. Es oriental y cantor. ¿No será Pepe Razano? El mismo. Sabía que yo también tengo ganas de encontrarlo. Hecho. ¿Y dónde podía ser? Tengo un amigo, Gijena. Podría ser en su casa. Muy bien. En lo de Gijena. Amigos oyentes de estos discos, les habla José Razano, que fue compañero de Carlos Gardel en el arte y en la vida. Cuando los dos éramos poco más que muchachos, cuando los dos empezábamos a hacernos oír en la rueda del canto criollo, a él lo llamaban el morocho y a mí el oriental. Nos encontramos en 1911 y empezamos a cantar juntos. Noche Triste, que en su momento se llamó Lita. Qué tango tan hermoso, compuesto por Samuel Castriota y letra de Contursi. Está considerado el primer tango canción de todos los tiempos, 1917. De no sé cuándo me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión de volver. Siempre llevo mis cositos para tomar con pasecitos como si estuviera vos. Y si vieran la catrera como se pone cabrera cuando no lo ve a los dos. Es lo mejor de mi vida, dejar tu pena en la herida y espina en el corazón, sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me enculo para olvidarme de tu amor. En 1913, el dúo Gardel-Razano se acompaña con el guitarrista Emilio Bo. Por escaso tiempo, en 1915,
se incorpora el negro José Ricardo, que se mantendría junto al dúo hasta 1929. Gardel, siempre dispuesto a mejorar sus espectáculos, contrata en 1921 a Guillermo Barbieri. En 1928 ingresará José María Aguilar. Tras el alejamiento de Ricardo, será incorporado Domingo Riverol. En 1931, Julio Vivas sustituirá a Aguilar, mientras que en 1933, Beto Rossi conformará el cuarteto de acompañantes con que la voz actuaría en Montevideo. Del siguiente modo, se reseña la trayectoria de los guitarristas con lo que Gardel catapultó la forma musical del tango a la fama universal. Mi nombre es Carmen Barbieri. Vengo de una familia de artistas, más bien diría yo de músicos, y el primero de la familia, el que más conocido, fue mi abuelo, Guillermo Desiderio Barbieri, guitarrista de Gardel. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, me siento una cuna, una madre canta. No siento la tristeza de saberme derrotado y no me amarga el recuerdo de mi pasado esplendor. No me arrepiento del vento ni los años que he tirado, pero solo al verme solo, sin amigos, sin amor, sin una mano que venga a llevarme una parada, sin una mujer que alegre el resto de mi vivir. Vas a ver que un día de esto te voy a poner de almohada y tirado en la cacerera me voy a dejar morir. Tenemos Gira Gira, que es una canción emblemática compuesta por Discépolo, que está considerado como el primer videoclip hispano. Una maravilla. La suerte que crea, fallando y fallando, tener que parar. Cuando esté bien la vía, sin rumbo desespera. Mi abuelo siempre componía, era un tipo muy creativo, era un artista, y a Gardel le gustaban las cosas que hacía mi abuelo.
Entonces se la pasaba escribiendo, tenía alumnos todavía, hasta que después se fue de gira. Se fue a Europa y ya se dedicaba solamente a escribir un poco y a hacerle la música a Gardel. Aquella maldita palma que pa' una fiesta me diste, de envidia me la han llevado, y es por eso que ando triste, de envidia me la han llevado, y es por eso que ando triste. Por supuesto, Gardel era una figura importantísima y estaba triunfando con sus películas y él era la sombra de Gardel. Por eso mi abuela se enojaba mucho cuando cada aniversario se hablaba de Gardel y no de los guitarristas. Cuando tenés la mala suerte de morir en un accidente con una persona famosa, se murió la persona famosa, los otros pasan un poquito al olvido. Pero bueno, él era como la sombra de Gardel y eran camaradas, compañeros, en grandes anécdotas, en grandes fiestas, y él entonces escribe y cuenta que los edificios eran impresionantes. Estaba deslumbrado con una conferencia de prensa que se le había hecho a Gardel, que asistieron los músicos, los guitarristas, y escriben una carta: conocí un hombre muy chiquito, canoso, insignificante, se sentó al lado mío, cuando me lo presentaron era Charles Chaplin. Y entonces es una cosa maravillosa, él estaba totalmente deslumbrado. Y ustedes se preguntarán cómo surgió el álbum. Pues a través de una conversación con el maestro Carlos Reyes, donde estuvimos de acuerdo en hacerle un homenaje a este maravilloso género del tango, considerado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. A través de investigaciones realizadas por ambos, pues llegamos a la conclusión de que es un género tan misterioso como romántico y tan versátil como inexplorado. Como datos extras en este material biográfico sobre los guitarristas que acompañaron a Carlos Gardel durante sus años de servicio musical, vamos a destacar dos investigaciones realizadas por colegas argentinos sobre los métodos de grabación utilizados por sus músicos. Bandoneón arrabalero, viejo fuelle sin fila, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Bandoneón, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el morir. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vértigo. Bueno, mi nombre es Rodrigo Albornoz. Yo empecé a encarar este proyecto de las guitarras de Gardel, que tiene como objetivo, en principio, investigar cómo eran los recursos y todos los elementos que utilizaban los guitarristas que acompañaban a Don Carlos, y a su vez revalorizar toda la labor que ellos dejaron a lo largo de todos los años de carrera de Gardel. En principio
dentro del millar de grabaciones a las que tenemos acceso de Gardel, más de 900 son con guitarras, entonces creo que es algo muy importante investigar y conocer un poco mejor sobre, como dije, todas las herramientas y los elementos que usaban estos muchachos para secundar a quien ya en su momento era el número uno del tango en Argentina y obviamente en el mundo. Acá se va a colocar el cantante en esta bocina de bronce, en esta otra bocina de madera la guitarra, y como se hacía en aquella época con la tecnología propia del acústico, la ecualización de este equipo era mecánica, o sea que el fonografista alejaba o acercaba al cantante o al guitarrista a la bocina del fonógrafo para que no sature, o por si estaba demasiado lejos para que tenga mayor presencia en la grabación. Gracias. Desde el día que te fuiste, siento angustias en mi pecho, de si percalta que has hecho de mi pobre corazón. Sin embargo, yo siempre te recuerdo con el cariño santo que tuve para amar. Hola, soy Leonardo Pastore. Estoy muy contento de estar acá en este proyecto porque yo hice en 2016 un disco con la producción artística de León Gieco que se llamó Carlos Gardel Original, que rescató los arreglos originales de Gardel. Con el portugués da Silva también en la grabación. Ese disco tuvo nominación a los Grammys y para mí es una enorme alegría, habiendo hecho eso, grabar ahora como grababa Gardel, convocado por Rodrigo en la guitarra con este trabajo que está haciendo y por Guillermo Elías, especialista en los fonógrafos. Es una gran experiencia. ¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes? Soy Pacha Esmeralda, tu mismo arrabal. Alguien me ha contado que está floreciente y un juego de calle se da en diagonal. Y bueno, se conectaban con las cartas y lo que me quedaron son las cartas, muchas fotos y un banquito donde mi abuelo y sus dos guitarristas apoyaban el pie para tocar la guitarra. Un banquito que estaba hecho a mano, un banquito de madera, y las cosas que tengo, como por ejemplo documentos, una planchita que llevaba de viaje mi abuelo, un banquito donde apoyaba el pie, vuelvo a repetir, esas cosas que no venían por barco, porque los baúles, como las guitarras, como los trajes de gauchos venían por barco, las cosas que venían en el avión, algunas cosas se rescataron porque vinieron con las pertenencias, es decir, casi todas quemadas. Por ejemplo, este es el banquito que yo te estoy hablando, le falta una pata acá. Esta es, como ves, es un carbón, porque está todo quemado, solamente se puede llegar a leer las iniciales de mi abuelo. Están en oro, está bastante quemado. Me ha quedado con esto y con algunos documentos que después seguramente mostraremos, ¿no? Y bueno, son pocas cosas. Yo tenía la guitarra de Gardel, yo tenía los trajes de gaucho de mi abuelo y de los guitarristas, pero mi mamá, cuando muere mi viejo, se las da a un periodista que tenía como una pequeña colección, ¿no? De Gardel y de los guitarristas. Entonces, me quedé con una sola guitarra y las demás cosas, bueno, que se fueron dando y se fueron perdiendo en el camino, lamentablemente, porque yo tendría, es un recuerdo, es decir, al no haberlo conocido a mi abuelo, es tenerlo presente, de poder mostrarle a mi hijo quién fue su bisabuelo. Me fugaste una mañana cuando aún todos dormían, sin pensar que allí dejaba a lo mejor que quería. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras.
vencer.